Gracias, Susana, que el Señor te bendiga. Miren, en el día de hoy, sinceramente me sentí consternado, me sentí muy afectado cuando vi el video de Melo Concepción Martínez, un hombre de 65 años que fue a la explanada frontal del del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se roció combustible y se encendió. Me entraron una serie de pensamientos respecto a la justicia y hasta qué punto se está jugando el rol establecido y consagrado en el artículo 72 de la Constitución, de ese artículo 69 y el bloque de constitucionalidad de los derechos fundamentales del ciudadano. Hasta qué punto nosotros le estamos fallando a muchos Melos Concepción Martínez que lamentablemente entran o intentan entrar a nuestro sistema de justicia y entran a un universo totalmente distinto. Un universo que no, en este momento no está respondiendo y nunca, prácticamente en mucho tiempo no ha respondido con la rapidez y eficiencia necesaria a las necesidades de la gente de que resuelva los conflictos. La justicia está precisamente para eso, para resolver los problemas de manera distinta a la fuerza pública, como debe ocurrir en una sociedad, como debe ocurrir en un Estado de Derecho. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente, si bien es cierto que desde 1998, cuando se inició esa gran ola de reformas, que fue uno de los grandes logros de la clase política, del doctor José Francisco Peña Gómez en 1994, que no me canso de decirlo, de Milton Rea Guevara, que fue quien propuso una serie de cambios y se fajó, de el entonces presidente, que fue quien le ejecutó, Leonel Fernández, a la luz de la selección de una Suprema Corte de Justicia encabezada por Jorge Subero Isa, que se inició una serie de reformas importantes, como es la aprobación de leyes que garantizaban la verdadera autonomía, que establecían que los nombramientos de los empleados del sistema de justicia correspondían esencialmente al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, como hasta entonces se había verificado, y la aprobación, como no, de la ley, de leyes que garantizan la autonomía financiera, la ley 194-04, que fue fundamental, pero ocurrió lo que siempre ocurre, que llega esa reforma, pero llega hasta un punto porque la clase política, en primer lugar, no está en la disposición de pensar en la gente que vota por ellos, aportando los recursos necesarios para que ese sistema de justicia pueda funcionar, y peor aún, mucho menos esa clase política, y no quiero quedarme ni en el PRM, ni en el PRD, ni en el PLD, en ningún partido político en específico, porque todos han actuado exactamente igual. Esa clase política además no le conviene una justicia independiente. Todos cuando están en la oposición defienden el rol de un sistema jurídico fuerte, instituciones fuertes, imparciales, independientes, pero una vez toman el poder, pues cambian radicalmente el discurso. Y aunque de apariencia dicen, bueno, nosotros estamos luchando, pues vemos los ejemplos. En los últimos 30 años no ha habido un solo gobierno de ningún partido político que haya cumplido con la ley de independencia financiera del sector justicia. Y cuando hablo del sector justicia, tengo que referirme obligatoriamente al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República, que es el 4.10% del presupuesto. Ni hablar de los esfuerzos de esa clase política para prostituir, retorcer los mecanismos de selección de los jueces que componen las altas cortes. Y digo prostituir porque da ganas de llorar cuando uno ve los esfuerzos
de simulación que hacen algunos actores para encubrir sus deseos de control. Control que obviamente se manifiesta en función de que yo puedo nombrar a Juaniquito Pérez, que sé que es político y que sé que me va a deber ese cargo a mí, y que por vía de consecuencia, una vez en ese cargo de administración de justicia para el pueblo, pues va a emitir decisiones en mi favor. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, que esa clase política se ha resistido por muchos años a transferir el poder de selección de ese Ministerio Público y democratizarlo. Obviamente que el actual gobierno del presidente Luis Abinader, sí, por lo menos en ese punto, en la selección de doña Miriam Germán, pues hay que reconocerle que ha hecho un esfuerzo determinado y ha aguantado y ha resistido determinada presión política que evidentemente no ha sido perfecto, pero por lo menos se reconoce en cuanto a ese punto, a la selección de doña Miriam Germán como procuradora, un esfuerzo loable por las actuales autoridades. Me refiero al presidente de la República. Pero ha fallado el Poder Ejecutivo, en esta vez ha fallado el Congreso en cuanto a respetar lo más importante, la ley de autonomía financiera. Porque vimos con mucha pena a doña Miriam Germán, un ministerio público, una procuradora general de la República, honesta a toda prueba, que se ha sacrificado real y efectivamente por las mejores causas cuando fue juez de primera instancia enfrentando la dictadura o pseudo dictadura del doctor Joaquín Balaguer, entonces presidente. La hemos visto yendo a rogar al Poder Ejecutivo, yendo a rogar al Congreso Nacional, lo que da una idea hasta qué punto esa clase política desea mantener postrado el sistema de justicia. Gracias a ese incumplimiento del actual gobierno y de los gobiernos de los últimos 30 años, más de 1.000 tribunales no han podido ser aperturados. Tribunales que podrían agilizar los distintos procesos que entran anualmente a los tribunales y que no hay forma posible de resolverlo en función del presupuesto actual, en función del personal actual. Y eso sin mencionar la problemática que fue generada hace 2 años con el cierre del sector justicia y que hoy llegó a su fin. Hoy por primera vez, tengo que decir con mucha alegría, que hoy por primera vez en 2 años yo pude ir al tribunal y ponerle la mano a un expediente de un proceso respecto a un caso que estoy llevando como abogado en representación de un cliente. Imagínense ustedes las condiciones de respeto a los derechos fundamentales que vivimos durante los 2 últimos años en el sector justicia, donde no a Surún Hernández, abogado que tiene oficina, que tiene internet, que tiene computadora, se le prohibía el acceso a algo tan elemental como es accesar a un proceso. No, a doña Chucha, a Elvis, a doña Tatá, a doña Maruja, de Las Cañitas, de Los Minas, de Katanga, de Vietnam, que no podían ni siquiera ir a un tribunal a solicitar la sentencia de su proceso o a verificar si estaba depositado su acta de nacimiento o si estaba depositado el contrato que le falsificaron en su expediente respectivo, porque ellos no manejan ni computadora, no manejan internet, no tienen correos electrónicos, no tienen el acceso informático que estableció de manera obligatoria la presente presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que gracias al Tribunal Constitucional, pues hoy llegó a su fin. Lamentablemente nuestra clase política le ha fallado al pueblo dominicano en cuanto a suministrar los recursos necesarios y respetar esos recursos del sector justicia que pudieron haber evitado que hoy don Melo Concepción Martínez se pegara fuego frente al Palacio de Justicia. Esa clase política que tanto ha dicho que quiere a la gente, que se mata por la gente que vota por ellos y que los eligió como presidentes. Y no me refiero al presidente actual, me refiero a los
presidente de los últimos 40, 50 años, le ha fallado porque no ha querido dotar a este pueblo de una justicia no solamente independiente en cuanto a su elección, sino independiente desde el punto de vista financiero, que pueda establecer los tribunales que ha aprobado el Congreso por ley, que perfectamente pueden servir para resolver problemas tan esenciales como los nombres, los problemas patrimoniales, los problemas de alquiler, los problemas de rectificación de nombres, los problemas que se generan y que muchas veces desembocan en tragedias personales. La clase política dominicana le ha fallado al pueblo porque nunca ha querido, en cuanto a los hechos, una justicia independiente. Francis.